يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. Bueno, estamos en el versículo ¿cuál? Primero hemos hablado que en la Biblia, en capítulo 17 del libro Génesis, 17-20, versículo 20, habla de una bendición del profeta Ismael y que Dios le va a dar 12 príncipes. El tema era quiénes son esos 12 príncipes. Nosotros insistimos que esos 12 príncipes, que es una bendición especial de Dios para el profeta Ismael, debería ser algo especial. Esos 12 príncipes que Dios está hablando como un favor que está haciendo, como una parte de la bendición que está haciendo a profeta Ismael. Entonces hay que explicar quiénes son los 12 príncipes. Después en la Biblia más adelante, Génesis 17-20, más adelante, en Génesis 25-13, pone nombres, 12 nombres, y al final dice, ellos son los 12 príncipes. En algunas Biblias, para que te quita la duda que los musulmanes están introduciendo en tu cabeza, ha quitado la palabra príncipe. Por ejemplo, en la versión de los testigos de Jehová yo lo he visto, que dice principales. Creo que debería ser una versión de Reina Valera, no sé. Sí, generalmente, pero no sé, la versión ahora no recuerdo exactamente cuál, pero ya cuando yo quise mostrar a ese tipo que vino a como evangelizarme, entonces yo lo busqué ahí, lo mostré, y decía 12 principales, son ellos. Cuando yo respondí, ella me sacó, era una chica, sacó ese versículo en Génesis 25:13, mostrándome, ellos son los 12 principales. Príncipe, principales son palabras parecidas, pero significado diferente, hermano. Principales sí, primeros hijos que Dios le da. Pero príncipe significa autoridad. Cuando Dios habla de reyes, Dios habla de un príncipe. Quiere decir, ¿quién tiene una autoridad en el cielo? Una persona que debe ser reconocida por los ángeles. Así, Dios está hablando. Quiere decir, Dios está hablando en calidad de Dios. Entonces hay que analizarla en calidad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los 12 príncipes? Eso era el tema. Respuesta de los bíblicos. Ellos dicen, los 12 príncipes son los 12 hijos principales de Ismael, que en Génesis 25:13 lo han nombrado. Entonces vamos a decir, mira, ¿quiénes son los 12 nombres que en Génesis 25:13 lo han nombrado? Si nosotros podamos argumentar que esos 12 nombres, todos no pueden ser hijos de Ismael, es suficiente. Ya. Aunque algunos no sean hijos de Ismael, es suficiente para decir que ellos no eran hijos directos de Ismael. Entonces hemos llegado al capítulo, bueno, en la versión español o en las versiones, diferentes versiones en español, no nos va a abrir la mano. Igual seguimos con la interpretación que los judíos y los cristianos están dando. Pero hemos dicho, nos toca ir a ver la Biblia en hebreo. En Google hemos buscado, Google igual es a favor de ellos y Google siempre muestra lo que aparece más en los sitios. Incluso usted pone los hijos de Ismael, sale esos 12 nombres como hijos directos de Ismael. Aunque nosotros decimos en capítulo 25, versículo 13 de Génesis, no habla solamente de los hijos de Ismael, habla de esa cadena de los descendientes que llega a los príncipes. Así lo vamos a explicar mejor. Bueno,
Y hemos dado una referencia de una interpretación bíblica que explica los nombres, incluso dice ellos eran hijos de Ismael y punto. Eran padres de las tribus árabes. Entonces los 12 príncipes, según ellos, son los 12 hijos de Ismael, pero vamos a ver la visión islámica. ¿Son hijos directos o son los 12 imames? Eso es la pregunta. Eso es lo que nosotros queremos discutir. Si nosotros podamos anular que son hijos directos, se quedará otra opción. Si no son 12 hijos directos, que Ismael no haya tenido 12 hijos directos, entonces quedará otra opción que es nuestra opción. Entonces vamos a analizar las palabras. Vamos a volver a Génesis. Lo que dice en hebreo, ¿sí? En 2 palabras nos vamos a concentrar. Primero en palabra que aquí en el sitio Biblia Paralela lo titula como palabra 8034, que es Bishmotam. Ahí dice por sus nombres, lo traduce por sus nombres. Y el siguiente, quiere decir, ellos son los 12 hijos de Ismael por sus nombres. Y Le Toldoto. Le Toldotam quiere decir, ellos lo traducen por nacimiento. Eso es otra cuestión que lo vamos a hablar. Dice, los nombres por nacimiento. Esas son 2 cuestiones que lo vamos a discutir. Primero, dice Bishmotam, ellos dicen por sus nombres. Y cuando vamos a ver, ahora lo vamos a presentar argumentos y señales que dice, indica que ellos, eso no solamente eran nombres, sino pueden ser que son caracteres de ellos o podemos decir descripciones de ellos. Y en siguiente lugar, donde dice Le Toldotam, no solamente significa por nacimiento, sino por era de su vida. O podemos decir que está hablando de generaciones tras generaciones. Tal vez está siguiendo la cadena de la bendición hasta el último profeta. Entonces ahí vamos a buscar nombres. ¿Quiénes son exactamente esos nombres? Por supuesto, estamos hablando de un texto muy antiguo, no podemos encontrar todo. Pero si vamos a descubrir algunos de esos nombres que no son hijos de Ismael, sino que son de los imames, eso nos va a ayudar bastante. Primero, los 12 príncipes son los 12 imames. Y Génesis 25:13 nombra a los imames. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y al final vamos a mostrar que algunos nombres de los imames podemos decir, ¿cómo lo llaman? Cuando está descodificarlo. Lo vamos a descodificar. Bueno, argumento 1. Si ellos son príncipes, deberían salir en la historia. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿conoce al profeta José, que era un rey, era un príncipe? Dice, sí, lo conozco, era rey de Egipto. ¿Usted conoce al profeta David y profeta Salomón, que llegaron a ser rey? Dice, por supuesto, el rey David es muy famoso. Los musulmanes dicen, sí, reconocen al rey David. Era rey, era profeta para los musulmanes. Salomón, sí, por supuesto. Samuel, por supuesto. Todo el mundo lo conoce. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a estos príncipes, la bendición de Dios en Isaac funcionó. Los príncipes ya son conocidos ahí. Pero cuando llegamos aquí, usted conoce, la historia no reconoce a estos príncipes. Entonces decimos, primero y el mejor argumento, si ellos existirían como príncipes que tenían autoridad, sí, deberían salir en la historia. Ninguno no era rey, ni era autoridad religiosa, ni era algún profeta importante. La Biblia habla de eso. Tal profeta tenía la historia, deberíamos tener algún libro de ese profeta. Si son profetas de Dios, son iguales. Bueno, no es profeta enviado a los hijos de Israel. Es decir, la Biblia no habla solamente de los profetas enviados a los hijos de Israel, sino habla de muchos profetas. El profeta Noé no era enviado a los hijos de Israel. Entonces, si tuviéramos algún profeta aquí en los descendientes de Ismael, debería la Biblia también hablar de ese profeta. Tal como nosotros decimos, la Biblia habla en muchas ocasiones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad existía. Es decir, hay que quitar eso de la cabeza, que la Biblia es un libro de los hijos de Israel y solo habla de los profetas de los hijos de Israel.
Por supuesto, en muchas partes está concentrado, o mejor dicho, desviado, tergiversado hacia solamente una concentración a los hijos de Israel, ponerlo como el punto de creación, como poner a ellos como el punto más destacado de la historia y a los hijos destacados de Dios, tal como ellos pretenden, pero no es así. Entonces, ese argumento histórico es un argumento muy claro. Ni en los textos ni en las fuentes islámicas no habla de estos 12 reyes, no habla. O 12 profetas, juntos sean profetas, no habla. Entonces, este argumento de ellos, que dice, estos eran 12 hijos directos de Ismael, con ese argumento ya está anulado. Pero vamos a ver más. Ninguno son príncipes, sino son principales. Si así queremos traducir y suponemos que ellos existían 12 hijos, no eran príncipes, sino eran principales. Entonces, con razón, en esa versión de la traducción española había quitado la palabra y lo había cambiado totalmente. ¿Sí? A palabra principales. Ellos se dieron cuenta que está mal, es una cuestión que no podemos responder en la Biblia, entonces tuvieron que cambiar la palabra. Entonces, con razón lo cambiaron. Bueno. Mira, hermanos, hemos dicho que ninguno de los libros de historia ha hablado de los hijos de Ismael, ni libros sagrados, ni libros históricos, que ellos directamente, que tengan sabiduría de parte de Dios, hayan recibido la revelación, los hijos directos de Ismael estamos hablando. No lo podemos encontrar. Entonces, estos 12 príncipes, ¿quiénes son? Y esos nombres, ¿quiénes son? Eso es lo que nosotros debemos ir a buscar. Una de las cosas que nosotros debemos entender es la palabra Toldotam. Toldotam por orden de su nacimiento. Ellos lo tradujeron. Pero esto ha sido utilizado en la Biblia en más de 20 casos. Y siempre cuando habla Toldotam, refiere a generaciones tras generaciones. Quiere decir, por su era de existencia. Cada uno existía en una era diferente. Estos son los nombres según su generación, no según su nacimiento. Son dos cosas diferentes, hermano. Tú dices según su nacimiento, quiere decir son hijos de un padre, quiere decir todos son hijos de Ismael. Pero cuando vamos a hablar, ellos son según su generación, está hablando generación tras generación. Eso es un asunto muy importante. Usted puede buscar esa palabra que hemos mostrado. ¿Sí? Que en Génesis 25:13, número de la palabra en hebreo es 8435. En la Biblia paralela, usted puede buscarlo. ¿Sí? Le Toldotam, ¿qué significa? Sí, nacimiento puede usted explicarlo. Eso por su nacimiento. Pero vamos a ver, en la Biblia ha sido utilizado en varias partes. ¿Qué significa generaciones? Bueno, ¿qué más? Vamos a la siguiente palabra. En la versión griega, nosotros vamos a ver que en más de 20 casos esa palabra ha sido utilizado, que sin excepción todo significa generación, eras, tiempos y hijos de los hijos, es decir, tras y otros hijos. Esto explica que estos no eran 12 hijos directos de Ismael, sino eran generaciones tras generaciones de Ismael, lo que es un punto de opinión más cercano a lo nuestro, que nosotros decimos lo mismo. Que estos 12 hijos que nombra no son hijos directos de Ismael, sino habla de la cadena de la bendición que terminará en 12 imames. Bueno. Vamos a ver entonces cada uno de los nombres. Nosotros, ahora mira, tenemos 3 nombres. Ahora voy a poner la palabra en hebreo, lo que tenemos aquí. ¿Dónde estamos? Sí. Cada uno de esos nombres. Volviendo al texto. Sí. Aquí nosotros tenemos nombres que menciona. En donde Génesis 25.
Vamos a ver estos nombres, a ver si podemos encontrar algunos. Dice, y estos son los nombres, o mejor dicho, los detalles, apodos, explicaciones, descripciones de los hijos de Ismael, nombrado por el orden de su generación, su era. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma, y son nombres que ni son español ni son hebreo. Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y en hebreo y en árabe a los descendientes también lo llaman hijos. No hace falta que sean hijos directos. Y estos sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a ver los nombres. En la tradición islámica dice, el primogénito de Ismael no era Nebaiot, sino era Sedar. Qeidar, Sedar. Nebaiot no era primogénito de Ismael. Sedar era el primogénito de Ismael. Y Sedar y Qeidar, ¿quiénes? Es ancestral del profeta del Islam. Que es en la cadena de nacimiento del profeta es Sedar, Qeidar. El hijo de Sedar es Nebaiot. Entonces, eso está bien que Sedar y Nebaiot. Primero es Sedar y después es Nebaiot. Aquí surge una pregunta, lo vamos a responder. ¿Cómo puede ser que la Biblia lo ha puesto al revés? Dice primogénito de Ismael, dice Nebaiot, que es nieto de Ismael, y después dice Sedar, que es hijo de Ismael. ¿Cómo lo ha cambiado? Lo vamos a ver cuando habla de los hijos de Jacob, también tenemos ese problema. Luego voy a dar la referencia. Entonces, Nebaiot es nieto de Ismael, primogénito de Sedar, que en texto islámico se llama Qeidar. Entonces, Qeidar o Sedar es el primogénito de Ismael. Después viene Nebaiot, el nieto de Ismael. Y es hijo de Sedar. Y entonces usted diría, ¿estos son nombres exactamente o qué? Pero parece, estos son descripciones y caracteres de estas personas. Y que han sido famosos por su tierra y por sus lugares. Hay dos razones por esto. Porque esos no son nombres exactos de esas personas. Por dos razones. Primero, que en comienzo de Génesis 25:13, en la traducción árabe dice, وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيلِ بِأَسْمَائِهِمْ. Parece que esa traducción en árabe no es correcta, tal como en español lo tradujeron. Esos son los nombres según orden de nacimiento. Porque la palabra bi-asma'ihim, por sus nombres, es la traducción de bishmitam, en hebreo, bishmitam, que significa no solamente por sus nombres, sino por nombre famoso o adjetivos de ellos, apodos de ellos. La traducción exacta, si queremos dar, es esto. Y eso era primera señal. Y el segundo es que cuando vamos a hablar de los detalles, muchos de los intérpretes de la Biblia, cuando llegaron a esos nombres, empezaron a detallar el significado del nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué van a explicar el significado de ese nombre? Cuando el nombre no sea un nombre que es título, sino sea una descripción de la persona. Tú como un intérprete del libro sagrado debes explicar por qué a esa persona lo titularon así. Una vez tú te llamas, por ejemplo, una chica se llama Linda. Una vez es su nombre, una vez su adjetivo. Son dos cosas diferentes.
Si es su nombre, no hace falta explicar por qué su nombre es Linda. Le hemos puesto un nombre Linda, es Linda. Pero una vez tú vienes a explicar por qué se llama Linda, porque era hermosa, entonces le hemos titulado Linda. Es adjetivo. ¿Sí? Los intérpretes de la Biblia, cuando enfrentaron a estas palabras, muchos empezaron a interpretar estos nombres. Si es nombre que no lo puedes interpretar solamente, sino lo han tratado como adjetivo, que lo han explicado y lo han... Por ejemplo, muchos de los intérpretes de Targum, ustedes saben, Targum, la tradición judía, lo empezaron a cambiar incluso estas palabras. En sus traducciones cambiaron estas palabras. Si es nombre de una persona no lo puedes cambiar. En sus traducciones incluso cambiaron. Nabayot lo cambiaron a Nabat en hebreo. Qidar lo cambiaron a árabe. Si Qidar es Qidar, entonces, ¿por qué si es nombre de la persona, ¿por qué lo cambia? Dicen, no, esto es descripción, entonces lo cambio a algo que sea más comprensible. Entonces cambiaron. Qidar lo pusieron palabra árabe en hebreo. Meshma lo pusieron obediente, que escucha. Duma lo pusieron silencioso, quieto. Masa lo pusieron fértil. Hadad lo pusieron agudo o no sé, afilado. Tima lo pusieron sur. La palabra lo cambiaron totalmente. Si es nombre de una persona, en la traducción sigue lo mismo. Por ejemplo, yo he visitado Nueva York. Es lo mismo. Usted después no lo puede decir una ciudad nueva. No, es nombre de una ciudad. En árabe dice Asmaul A'lam. No van a cambiarse. Incluso últimamente en las traducciones dicen que los nombres, incluso en la pronunciación, no hay que cambiarlo. Si es José, en persa debe decir José. No debe poner Yusuf o Joseph. Es errado. Debe pronunciarlo tal como se pronuncia en idioma original. Eso es lo que lamentablemente pasó en la Biblia. Pero igual, ellos le trataron a estos nombres como una descripción, como un adjetivo, no como un nombre. Eso es, entonces, por dos señales, por dos podemos decir, razones, que primero, la palabra Bishmitam no solamente significa nombre, sino puede traducirlo a título, adjetivo, nombre famoso, lo que son famosos, así. Y la segunda señal, la segunda razón, que algunos intérpretes de Targum judía, ellos cuando vinieron a traducir esos nombres, lo cambiaron. Quiere decir, esos no eran nombres, sino eran adjetivos. Entonces, esa posibilidad, que ellos no son nombres exactos, entonces nosotros debemos ir a buscar los nombres más allá de lo que son. Bueno, entonces vamos a ver, aquí dice Nabayot, ellos dicen Nabat. Qidar, Sedar lo pusieron árabe. Mishma lo pusieron obediente. Duma lo pusieron silencioso. Masa lo pusieron fértil. Sobre Adar o Haidar no han hablado. Sobre Tema o Tima dijeron eso significa sur. Sobre Getur, Nafis, Sedema tampoco hablaron. Bueno, eso es la palabra Bishmotam, que hemos dicho, ellos lo tradujeron por sus nombres. Hemos dicho, eso no es solamente por sus nombres, sino se puede traducirlo por sus descripciones, por sus nombres famosos, por sus títulos. Bueno, vamos a más adelante. Lo que usted ha preguntado, ¿cómo puede ser que primero dice Nebayot, que es nieto de Ismael, y después dice Sedar, que es el primogénito de Ismael? La respuesta es que sobre otros profetas también ha pasado lo mismo. Pero esto sobre los nombres que no van a ser traducidos, en la Biblia también es así. Por ejemplo, cuando en Génesis habla de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Isaú, Jacob,
nunca esos van a ser traducidos. Jacob tiene su significado, pero nunca lo van a cambiar. Lo que sigue, por ejemplo, no. Siempre dicen Jacob. Entonces quiere decir, estos nombres lo tratan como nombre, a estas descripciones le tratan como adjetivo. En la misma Biblia, en Génesis, que ha nombrado a los hijos de Ismael, lo trata como adjetivo, a los nombres de otros profetas lo trata como nombres, entonces en todas las traducciones sigue siendo Noé, sigue siendo Noé, lo mismo. Adán sigue siendo lo mismo. Abraham sigue siendo lo mismo, porque lo tratan como nombre, que ya no se puede cambiar. Esto es otro argumento cuando vemos que otros nombres no han sido cambiados nunca, pero esos nombres en algunas traducciones han sido cambiados. Es un argumento que no son nombres exactos. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, que exactitud o veracidad de las versiones actuales. En hebreo estoy hablando, ojo. Hay que tener en cuenta que estos libros que hoy en día nosotros tenemos en la mano, tantas Biblias diferentes, las traducciones que ya son tan cambiados, cada uno tomará la iniciativa y cambiará la Biblia según le da gana. Usted va a buscar la Biblia latinoamericana. La Biblia mañana va a ser la Biblia mexicana, la Biblia argentina, la Biblia... Eso falta, ¿no? Después para poner, por ejemplo, cuando un profeta está enojado, otro dice, ¿qué te pasa así? Bueno, ellos están haciéndolo, la verdad, de una forma horrible, tan descarado, cambiando la palabra de Dios. Cada secta, cada iglesia hace su propia Biblia según lo que le da gana. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, le voy a decir una cosa interesante, que la versión más antigua que contiene estos nombres, ¿cuál es lo que piensan? Lo interesante es que en las versiones más antiguas que existen, esos nombres no existen. Es como una respuesta a los musulmanes que lo trajeron. Primero, las versiones más antiguas que tienen estos nombres, como usted va a decir a los hermanos cristianos, tú vas a presentar Génesis 17:20, ellos te van a replicar con Génesis 25:13. Esa réplica. En las versiones muy antiguas no existen estos nombres. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la versión que se llama versión Leningrad y la versión de Halab, que es una ciudad de Siria antigua, los dos son del siglo IX. 2 siglos después del Islam, 3 siglos después del Islam. Las dos versiones más antiguas que tienen estos nombres no son las versiones muy antiguas antes del Islam. Las versiones antes del Islam no tienen esos nombres. Después del Islam sí lo pusieron. Eso es para 3 siglos después del Islam. Por ejemplo, en lo que se llama Tumarhay Qemran, o los rollos de Qemran, algo así debe titularse, no tienen estos versículos de la Biblia, 25:13, no lo tienen. ¿Cómo se llama? Qumran. ¿Cómo se llama? Qumran, una cueva de Mar Muerto. Exacto, de Mar Muerto. No tienen estos nombres. No lo tienen en absoluto. Pero los bíblicos también dicen que lo que nosotros tenemos en la mano no es la Biblia original. Después del Islam agregaron esos nombres. Tal vez ellos también querían replicar a los musulmanes, así como era una réplica a los musulmanes. Eso es un argumento, pero bien fuerte. Entonces, lo que nosotros tenemos en la mano ni es la Biblia, según lo que ellos pretenden que la Biblia de hoy es la Biblia del año 90 después de Cristo. Eso es Tanaj, y lo que es del Nuevo Testamento es del año 180, punto. Pero no es así, hermanos. La Biblia durante la historia cada vez ha sido cambiado y ha sido reducido, aumentado. La verdad es horrible lo que pasó a la Biblia. Entonces es algo normal que hayan sido eliminados algunos nombres, hayan sido cambiados totalmente algunos nombres,
o parcialmente algunos nombres. Entonces, es normal y lógico que nosotros no podamos corresponder todos los 12 nombres a los 12 nombres de los imames. Eso es lógico. Pero aún así, unos 4 nombres lo hemos podido corresponder a los nombres de los imames. Eso es la parte interesante. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el nombre del profeta Jesús, que es tan famoso en la Biblia, en cada versión de la Biblia ha sido cambiado. Por ejemplo, en la versión Seriani, que es un idioma, por ejemplo, dice Yeshua. En versión griego dice Jesús. En versión latino es Jesús. Y en el Sagrado Corán dice Isa. En español Jesús. En inglés Jesus. ¿Lo ves? Tanto cambio en una misma palabra. Lo que hemos dicho en Meod y Muhammad. Ustedes Mahoma, Meod. ¿Lo ves? Entonces, vamos a ver, estos cambios son algo lógico en la Biblia. En los nombres, igual que son nombres. Tal como en Jesús ha pasado. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, respondiendo lo que han preguntado, y el orden que está nombrando, primero dice Nebayot y después dice Sedar. Primero dice nombra nieto de Ismael y después dice hijo de Ismael, que era Sedar. Eso sí en la Biblia existe, que hay diferencia en, cuando nombra a los hijos de Jacob, que son tan famosos, hay diferencia en 4 partes de la Biblia. Puede apuntarlo. En Génesis 32. En Génesis 24. En Éxodo 1:1 y en Éxodo 1:4. Cuando nombra a los hijos de Jacob, orden que va a nombrar son cambiados. No es necesariamente siempre hablando del primogénito, no. Igual ha pasado en este capítulo. Si la Biblia en otras partes ha nombrado los hijos, dice primogénito y después nombra al nieto y después habla del primogénito. ¿Me entiende? En otras partes de la Biblia ha sido pasado lo mismo. Entonces uno no puede decir, mira, primero usted dice Nebayot, el nieto de Ismael, y después dice Sedar, el hijo de Ismael. Eso pasa en la Biblia, ojo. ¿Por qué? Porque tiene muchos autores. No es de un autor, hay muchos autores. Ahora vamos a ver cada uno de estos nombres, cómo significa. Hemos dicho, no hemos podido descubrir todo, pero hemos podido descodificar algunos, no más. Primero, Hadar o Haidar. Teniendo en cuenta que en hebreo los vocales no están, solo son consonantes. Haidar. ¿Sí? Hadar en hebreo y en serianí es el título que los judíos de Medina reconocieron al Imam Ali con este nombre. Escucha. Cuando en la guerra, en la batalla Jaibar, Imam Ali fue a conquistar las alcalas de los judíos, fortalezas de los judíos. Entonces, cuando Imam Ali enfrentó a Marhab, uno de los guerreros judíos, y dijo, ¿sabe quién soy yo? Yo soy Haidara. Haidara. Mi madre me nombró Haidara. Y Marhab, el guerrero judío, cuando escuchó ese nombre, empezó a temblarse. ¿Por qué? Conocía ese nombre. Haidara. Es nombre de Imam Ali. Entonces dice, muy asustado. ¿Por qué? Porque su madre a él le había dicho a Haidara que mira, tú vas a ser asesinado por Haidar, que es el nombre que está también en la Biblia. En siguiente narración islámica, una vez cuando un judío llegó ante el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, el profeta del Islam le dijo, oh judío, mi sucesor es Ali ibn Abi Talib, y Esmuhu, su nombre en la Biblia, en Taurat y en los Evangelios, son Ilia y Haidar. Haidar. Incluso el profeta le presentó al Imam Ali como Haidar. En otra narración, cuando Imam Ali alayhi salam en un encuentro con un sacerdote, monje que era, creo que puede ser monje cristiano, y que al final este monje
rascó que es el cuello de su ropa y sorprendido abrazó el Islam. Entonces, el monje dice a Imam Ali, he encontrado tu nombre, Haydar, en los libros de los antepasados. Bueno, es interesante que sepan el nombre Haydar nunca había sido utilizado para ninguna persona antes de Imam Ali alayhi salam. Y si tú dices en los antepasados, algún ancestral del profeta se titulaba Haydar, nunca. Haydar es exclusivo para Imam Ali alayhi salam. Y entre los árabes no existía este nombre. Y es un título Haydar del Imam Ali que nadie tiene diferencia entre los historiadores del Islam, que dice el título especial de Imam Ali alayhi salam era Haydar. Por ejemplo, Khalil ibn Ahmad al-Farahidi es uno de los lingüísticos árabes muy famosos. Él dice Haydara esmo, nombre Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nombre de Imam Ali alayhi salam en Taurat. Y en uno de sus debates él se presentó que yo soy Haydar. Bueno, otro nombre para terminar que hemos visto era el nombre Ebdeil, que Ebdeil se puede traducirlo Ebdeil, el martirizado en camino de Dios. Ebdeil. Y también dentro de su nombre tiene el significado descuartizado en camino de Dios. ¿Quién es el hijo descuartizado en camino de Dios? De hijos de Ismael. El único es el Imam Hussein alayhi salam. Entonces, Ebdeil también es un título muqatta'atul a'dha. Así se puede traducirlo. Muqatta'atul a'dha fi Allah, fi sabilillah. Así en árabe. Eso está bien claro que se aplica al Imam Hussein alayhi salam. Ebdeil, la palabra, mira hermano, Ebdeil, ¿lo ves la palabra? Ebdeil, descuartizado en Israel, Gabriel, eso la parte final es Dios. Adbeel, descuartizado en camino de Dios, que es el Imam Hussein alayhi salam. Y el otro, Tima. Tima significa la persona devota que dedica su vida a adoración a Dios. O mejor dicho, la persona en cumbre de adoración a Dios. Y ese nombre, ¿quién es? Zainul Abedin. Zainul Abedin significa Zain, adorno, Abedin, adoradores a Dios. El adorno de adoradores quiere decir la persona que estaba en cumbre de adoración a Dios. Entonces, Tima equivale a Zainul Abedin, el hijo de Hussein alayhi salam. Tima. Eso también corresponde al Imam Sajjad alayhi salam. Hasta ahora, 3 imames lo hemos descalificado. Descodificado. Y el último, que Askari, el nombre de Imam Askari, Yatur. Imam Askari toda la vida estaba en una cárcel militar. Yatur significa esto. Y también Imam Hadi alayhi salam estaba toda la vida. Entonces, ese título se puede corresponder a Imam Hadi alayhi salam, el Imam 10º, y al Imam Hassan Askari alayhi salam, el Imam 11º. Bueno, eso para ahora. Por supuesto, la Biblia es un libro lleno de cosas muy complicadas y dificultades, pero para una persona que sea una persona sincera y va a estudiar la Biblia, abriendo su ojo, todas esas posibilidades le ayudarán a entender que la Biblia no es la interpretación que los judíos cristianos están presentando. A pesar de tantos cambios, intentos de tergiversación de la Biblia, aún ha llegado partes de la luz en la Biblia que pueden lucir corazones de los creyentes. Inshallah, que Dios le bendiga.
Mañana vamos a continuar con nuestra profecía. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما